Y Venezuela abre empresas públicas a la inversión privada en un giro económico total. El gobierno, el presidente Nicolás Maduro, va a vender a partir de hoy, lunes 16 de mayo, entre el 5 y 10% de las acciones de las principales compañías de telecomunicaciones. Hablamos de CanTV, Movilnet y también otras empresas. Para ello, por supuesto, me acompaña en el estudio Daniela Blandón, nuestra periodista de economía de nuestro programa Directo América. Daniela, bienvenida. Feliz lunes y pues este tema lo vamos también a analizar con un invitado, ¿no, Dani? Claro que sí, Raúl, muy buenos días. Pues recordemos que este anuncio viene desde la semana pasada por parte del presidente Nicolás Maduro y consistió en que un número no identificado de empresas estatales, como usted lo decía, va a ser democratizado en las proporciones del 5% o el 10%, esto en la Bolsa de Valores de Caracas. El mandatario Raúl solamente habló de la Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela, CanTV, como usted lo decía, también de Movilnet, que es de telefonía móvil, pero sí dio luces sobre los sectores que estarían involucrados. Entre ellos, además de telecomunicaciones, están petroquímica, petróleo, gas natural, minería, forestal, aluminio y servicios. La única empresa que sí dijo no va a estar dentro de esta lista es PDVSA, la empresa de petróleos de Venezuela. Así es, Dani, como ya se lo venía anunciando también a nuestra audiencia, vamos a presentar entonces a nuestro invitado para analizar lo que significa esto para la economía venezolana, ¿no? Él es Carlos Fernández Gallardo, presidente de Fedecámaras y empresario. Carlos, muy buen día. Gracias por estar con nosotros en Directo América de France 24. Quiero empezar preguntándole qué significa esto para la economía venezolana, cuáles van a ser sus implicaciones directas. Pero muchas gracias por la invitación y por la oportunidad. Nosotros consideramos que es una decisión en la dirección correcta, que obviamente necesita muchísimo más de profundización. Primero, creo que es un anuncio de muy alto nivel, sin los detalles necesarios para poder analizar el impacto profundo de la decisión. Pero tiene varios elementos que llaman la atención y que son importantes resaltar. En primer lugar, está abriendo la participación privada a sectores que tradicionalmente han sido reservados para el Estado, monopolios públicos, monopolios estatales. El tema de abrir las telecomunicaciones, el tema de abrir para la participación en algunas empresas petroleras, el tema de abrir la minería y abrir la petroquímica, entre otros sectores, es un paso importantísimo. En segundo lugar, que esto va a traer una mayor profundización, porque de todas las empresas que se mencionaron y de los sectores mencionados, solamente una empresa está registrada en la Bolsa de Valores de Caracas, que es la compañía telefónica. Las demás son empresas de capital cerrado, algunas inclusive con una pequeña participación privada, como son los convenios operativos en las zonas petroleras, lo que implicaría todo un proceso de enlistar esas empresas en la Bolsa de Valores de Caracas, con unas cosas muy positivas que tienen, porque como es sabido por muchos o por todos, pues para inscribirse una empresa en la Bolsa de Valores de Caracas es todo un proceso de apertura, de información, todo un proceso de rediseño del gobierno, de la gobernanza corporativa para hacer las gestiones muy transparentes. Así que yo creo que esto tiene un impacto importante, más allá del levantamiento de capital que pudiera estar pensando algunos pues para reactivar esas empresas. Yo creo que es un paso profundo permitiendo al sector privado su vieja aspiración de participar en muchos sectores que tradicionalmente han estado cerrados y las bondades que trae pues estar una empresa inscrita en la Bolsa de Valores de Caracas, por la transparencia, por el manejo profesional y por la presentación de resultados que obliga este tipo de situación. Señor Fernández, ¿usted cree que esto es un revés para el socialismo al que estaban acostumbrados o al que están acostumbrados en Venezuela desde hace varios años, cuando todas las empresas fueron expropiadas por parte o muchas de las empresas fueron expropiadas por parte de Hugo Chávez? Pero yo creo que el modelo ha venido dando aldabonazos de su agotamiento, y obviamente en los últimos años se ha visto un proceso de acercamiento hacia las soluciones de mercado, lo que algunos han llamado la flexibilización del socialismo del siglo XXI, entendido como el socialismo real, duro, etcétera, y hoy en día avanzando más a sus soluciones de mercado. Hoy en día hay libre tránsito de monedas extranjeras, se pueden repatriar capitales, hay libertad para la fijación de precios. Ha venido habiendo un proceso y nosotros consideramos, por eso decimos que en una medida en la dirección correcta, porque viene a acompañar lo que han sido las principales medidas tomadas en los últimos años,
pero que por supuesto un pequeño anuncio que necesita muchísimo más, profundizar muchísimo más para realmente saber cuál es el objetivo de esta pequeña apertura y cuál es el alcance que va a tener. Por ahora lo vemos con beneplácito y por supuesto dispuestos a contribuir a que sea exitoso y sea lo más transparente posible y que realmente se democratice el capital para todos aquellos que quieren participar y no solamente quede para personas vinculadas a las esferas del poder. Claro, Carlos, pero también, ¿qué le garantiza a estas personas que quisieran invertir en estas empresas que no se repita en algún momento lo que ocurrió en aquel entonces con el presidente Hugo Chávez, que hizo todas las empresas privadas públicas, ¿no? ¿Cuál es la garantía de todas estas personas, teniendo en cuenta que el gobierno desde hace 20 años en Venezuela tiende a ser un poco autoritario y no respetaría las decisiones y las garantías democráticas para invertir en ese país? ¿Quién además serían los interesados en esta situación política y económica en Venezuela en invertir en estas empresas? ¿Sería también la misma gente de la esfera del chavismo que invertiría en estas empresas? Bueno, precisamente va a depender de la profundización que se dé y las reglas que se terminen aplicando. Sin duda alguna que la garantía plena no la tendremos propio de estos mercados, pero bueno, si se analiza lo que ha venido siendo el devenir en los últimos años y ese acercamiento pues hacia el mercado, yo creo que es preferible tenerlas abiertas al mercado que no tenerlas. Creo que la sociedad gana más con esta apertura que no teniendo la apertura. Y en el caso de algunas, por ejemplo, como el caso de la electricidad de Caracas, el hecho de que haya ADR en la bolsa de Nueva York, etcétera, etcétera, no es que te da, digamos, una garantía plena, pero sí pones también a otros intereses y a otros mecanismos en la observación del devenir del desempeño de la empresa. Así que es sin duda de alto riesgo y el apetito dependerá de la profundización que se tenga, de la transparencia que se dé y del acompañamiento que se haga de modo institucional. Por eso es que muchas veces, probablemente los que hacen seguimiento internacional a los temas de Venezuela, esta institución como máximo representante del sector empleador del país ha insistido en la necesidad de la reinstitucionalización de las instituciones políticas y públicas del país, porque solo a través de una reinstitucionalización y una recuperación del Estado de Derecho es que se va a generar la confianza para que vuelvan los inversionistas en los montos y en los plazos que requiere la economía venezolana. Claro, señor Fernández, no se han dado muchos detalles de cuáles son exactamente las empresas que saldrían a la bolsa, solamente se han mencionado dos y se ha dicho que PDVSA no va a estar. Primero, ¿por qué PDVSA no estaría dentro de esta lista? Y segundo, ¿qué podemos decir de esas empresas que probablemente podrían estar? ¿Cómo es su salud financiera o qué hacen? Bueno, yo creo que una de las características nuestras precisamente es la falta de información. Nosotros no podríamos responder ahorita cómo están esas empresas. Lo que sí sabemos que son empresas que tienen activos importantes, activos en todo el país, tienen monopolios estadales que de alguna manera les han garantizado pues cierta estabilidad. También tienen algunas están golpeadas porque bueno, tienen muchos años que con una tarifa prácticamente congelada en una economía inflacionaria que no les ha permitido hacer las inversiones necesarias para mantenerse en las mejores prácticas y en el estado del arte. Y quizás precisamente sea la necesidad de recursos para poder actualizar su plataforma tecnológica y mejorar su calidad de servicio lo que está, digamos, motivando la apertura de esta participación en el sector privado. Así que como le decía al principio, una de las cosas que más celebramos no solamente es la entrada del capital para mejorar las empresas, sino que esa entrada de capital necesariamente implica toda una serie de reformas para ser más transparente, para tener más información, para tener una mejor gobernanza y, por supuesto, si quieres tener y mantener el atractivo sobre tus inversionistas, tendrás que tener una gestión que sea rentable, que rinda los dividendos necesarios para que se mantenga el interés en la inversión. Yo creo que es un cambio profundo. Y con respecto a PDVSA, siempre será quizás la última. Yo creo que esto es también un globo de ensayo para ver la reacción política. No todos en el partido de gobierno están tan abiertos a la apertura y a la flexibilidad como puede estar el presidente Maduro y sus más cercanos colaboradores. Así que yo creo que este es un primer globo de ensayo y probablemente más adelante entendemos que incluye algunas empresas mixtas que están en los convenios operativos con Petróleo de Venezuela y a lo mejor probablemente mañana veamos una apertura a la participación privada en la explotación petrolera.
Lo que sí yo creo que nunca estaremos viendo, porque es un tema ya, digamos, consolidado en la creencia del venezolano, es la digamos, la propiedad soberana sobre el recurso natural. Pero lo que sí está abierto en la sociedad venezolana es la discusión sobre quién explota y quién comercializa, digamos, y quién lleva adelante el negocio. Así que nosotros por eso insistimos, es un paso en la dirección correcta. Carlos, también usted hablaba anteriormente de esta institucionalidad de algunas organizaciones y de algunas empresas como para que de alguna manera haya transparencia y regularizar pues toda la economía de Venezuela ya bastante golpeada, ¿no? En estos últimos años, sin olvidar por supuesto que ha tenido pues este reauge también, digamos, debido a la dolarización no oficial en Venezuela. Esa institucionalización de las empresas sería posible, ¿la ve usted viable que también el gobierno tenga transparencia para que la economía de Venezuela pues vuelva a funcionar como una economía de mercado normalizada? Bueno, yo creo que como digamos, una, una aspiración que tenemos que trabajar. Y yo creo que el hecho de la apertura, y sobre todo si se permite la participación de capitales extranjeros, institucionales, etcétera, comienza a generar toda presión necesaria para que eso siga abrir a la participación ciudadana, los espacios tradicionalmente reservados al Estado. Yo creo que va a ir en ese sentido, pero necesita un acompañamiento de la institucionalidad pública. Esos esfuerzos de diálogo que se venían llevando a cabo en México y que pensamos que pronto se vuelvan a retomar entre los principales partidos de oposición y el gobierno, con el acompañamiento de países externos y el involucramiento de los Estados Unidos en el manejo de las sanciones como elemento de negociación, yo creo que son importantes para darle profundidad a la institucionalización del país, que permita reglas claras, que permita independencia de poderes, que devuelva el imperio de la ley y del Estado de Derecho, que son elementos necesarios para que realmente todos aquellos avances que se quieran hacer en los temas de inversiones tengan realmente un impacto positivo y profundo. Sí. Carlos, rápidamente, ¿esto podría ser una puerta abierta para que los inversionistas lleguen otra vez a Venezuela? ¿Y qué disposición tendrían los inversionistas internacionales en llegar a Venezuela? El año pasado se entregaron unas empresas para administración del sector privado, en el sector de alimentos. ¿Cómo les fue? Bueno, yo creo que en las dos preguntas, en los mercados internacionales hay interés sobre Venezuela, porque muchos consideran que pueden haber rendimientos, retornos muy importantes. Si usted toma en cuenta, por ejemplo, un ejemplo, cualquier inmueble en Caracas, su costo es mucho más barato que su costo de construcción, su precio de venta es menor que su costo de construcción, y así una serie de activos que se encuentran en el país, digamos, a muy buenos precios. Y los inversionistas vendrán solo en tanto y en cuanto sientan que de alguna manera vayan a conseguir garantías, no solamente para su propiedad, sino para sacar, digamos, los retornos que obtengan, y que se permita un marco estable, más o menos estable, con respecto a los momentos en que entraron. Así que yo creo que estas Claro. cosas que se entregaron no han sido cosas importantes, han sido cosas pequeñas. Básicamente lo que se ha entregado es la operación y no la nuda propiedad sobre los activos, Sí. pero es una cosa que hemos cuestionado, que ha sido muy poco transparente, no se informa a la opinión pública, no son procesos de licitación, sino básicamente acuerdos, digamos, con empresas cercanas a los círculos del poder, sin la participación del empresariado tradicional y sobre todo sin la claridad de transparencia Claro. que requiere, que es necesaria y que es mandatoria por ley cuando se trata de activos